Bueno, tenemos la clase 2 hoy del tema de gestión de riesgos. Vimos en la primera parte todo lo que es un poco el contexto, las generalidades de lo que es la gestión de riesgos. Y hoy vamos a ver las herramientas que se pueden utilizar y vamos a hacer foco en una de las herramientas, que es la herramienta ANFE, para que ustedes después puedan hacer el trabajito práctico y terminar la evaluación. Bien. Voy a checar esto acá. El proceso. Nosotros hablamos en la clase anterior y terminamos hablando del proceso. Dijimos que habíamos visto un poco todo el marco referencial del proceso. Hablamos mucho sobre lo que es el contexto interno y externo. Yo les mandé unos formularios como para que ustedes puedan completar para tener para su organización, armar el FODA. Lo podían armar básico o podían hacerlo con las estrategias. Un poco también, si bien no son parte del tema de gestión de riesgos, estos formularios que yo les doy, pero son necesarios y enriquecen un poco el tema. La matriz para conocer sus partes interesadas, que es muy importante. En el proceso, entonces, vamos a ver ahora todo lo que hace a la apreciación del riesgo, que incluye identificarlos, analizarlos, evaluarlos, ver cuáles hay que tratar, con qué inmediatez hay que tratarlos, si los podemos aceptar o no. Eso es lo que vamos a ver hoy. En principio, la apreciación del riesgo, entonces dijimos que abarca las etapas de identificación, en donde nosotros vamos a tener los procesos que elijamos y vamos a localizar eventos o alguna situación que pueda impedir que logre el objetivo de ese proceso. En esto es muy importante que nosotros tengamos claro cuál es el objetivo de cada proceso o de cada actividad, para que así podamos identificar qué puede hacer o qué me puede impedir que yo cumpla ese objetivo. Después tenemos la segunda etapa, que es el análisis, en donde, en base a datos de probabilidad y ocurrencia, yo tengo que determinar un valor para establecer qué tipo de acciones tengo que implementar. Y por último, la evaluación. La evaluación se hace con ya todos los datos obtenidos del análisis y yo ahí veo cómo trato los riesgos. La primera, que es la identificación. Generalmente nosotros podemos identificar los riesgos en base a evidencias que tengamos. Si es, por ejemplo, mediante auditorías, si tenemos algunas herramientas basadas en proposiciones o en algunas preguntas, técnicas de apoyo. Es decir, en realidad la identificación del riesgo, y justo me hicieron una pregunta en el campus hoy, si podía comenzarse o podía diseñarse a partir de una no conformidad. Bueno, en la auditoría que levantaron la no conformidad, ahí quizás se identificaron riesgos. Entonces, en base a ese resultado, yo puedo diseñar mi gestión de riesgos que abarque ese proceso, donde yo tuve la no conformidad. Y en base a eso, yo voy a buscar las maneras de tratarla. Con esta herramienta que vamos a ver hoy, vamos a ver si el tratamiento que le tengo que dar es inmediato, a corto o mediano plazo, usando la herramienta. Pero esta no conformidad me actuaría como un disparador, como un generador de necesidad de implementar la gestión. El análisis, como dije, nosotros vamos a ver los datos de severidad, ocurrencia y detección para poder calcular un valor que en algunos lugares lo van a ver como número de prioridad de riesgo,
en otros como IPR o índice de prioridad de riesgo. Ese valor es el que nos va a determinar qué tipo de acciones tenemos que implementar. En el análisis, ¿qué es importante? Y ustedes lo van a ver, el tipo de control que tengamos implementado en el proceso o los controles asignados a cada actividad son muy importantes y determinantes en el momento de la detección. La probabilidad, bueno, es como un poco subjetivo cuando ustedes vean el formato para hacer las tablas. Yo puedo armar mis tablas en base a datos históricos que tenga en el proceso, en base a opinión de expertos en el proceso respecto a cuán probable es que ocurra un evento, o lo puedo utilizar con las tablas que vamos a ver en un ratito. El tema de los riesgos, que nosotros consideremos que son pequeños, es importante que igual los incluyamos en la gestión, porque si son muy frecuentes, por más pequeños que sean, pueden generar una acumulación, un efecto de acumulación. Entonces tenemos que considerar todos. Así sean riesgos que nosotros consideramos que son muy improbables, incorporarlos para que quede registro aparte de que es un riesgo que nosotros podemos aceptar, quede la evidencia. Y la evaluación, entonces, en base a los datos que hayamos tenido de IPR, más el análisis del contexto, por eso es tan importante tenerlo estudiado, vamos a entonces nosotros ver si tratamos ese riesgo, es decir, qué tipo de acciones implementamos, con qué prioridad, si nosotros podemos aceptar ese riesgo, o, que también tuve una pregunta al respecto, si ese riesgo aún gestionado puede quedar como un riesgo residual. El riesgo residual generalmente es el que tiene factores externos a nuestra organización, que no depende mucho de nuestra organización, pero alguna gestión interna puede hacer que su impacto respecto a la probabilidad de ocurrencia o a la forma de detectarlo disminuya el valor del IPR, entonces entra en una zona, digamos, de riesgo aceptable. Sabemos que ese riesgo no va a desaparecer, pero vamos a disminuir su impacto. Respecto a las técnicas, bueno, hay muchas técnicas y ustedes seguramente en la bibliografía van a encontrar muchísimas más. Esta norma nos enlista 32, 33 técnicas, pero cuando nosotros decidimos implementar la gestión de riesgos, tenemos que ver cuál de las técnicas nos sirve a nosotros en nuestra organización. Quizás las que sirvan a uno no sirvan a otros. Entonces, para poder elegir la técnica, lo que tenemos que tener en cuenta es, primero, la complejidad y la forma de análisis, porque cada una va a llevar diferentes maneras de desarrollo. Tenemos técnicas cualitativas, cuantitativas, quali-quanti, es decir, las mixtas, que un poco es el que vamos a usar hoy, que se van a complementar técnicas cualitativas con el ANFE, que es cuantitativa. Entonces, elegimos en base a la complejidad, al nivel de información que necesita esa técnica. Nosotros vimos que en la mayoría de las disposiciones tenemos que el desarrollo de la gestión, su nivel de detalle, la cantidad de información tiene que ser proporcional al nivel de riesgo que tiene ese proceso. Entonces, no todas las técnicas nos van a servir para todos los procesos. Si nosotros tenemos una técnica con un nivel de información medio, digamos, y un nivel de complejidad medio, es una técnica aceptable para procesos que requieren más detalles. Y después, los recursos. ¿De qué recursos nosotros disponemos para poder llevar a cabo esta gestión? Yo les mandé estas tablas que en realidad son para que vean que
no todas las técnicas que están disponibles o a las que podemos tener acceso pueden ser útiles a la hora de gestionar nuestros riesgos. También depende cuál es nuestro objetivo. Como dije al principio, siempre es muy importante saber el objetivo de lo que hacemos. Si nosotros queremos tener una gestión de riesgos con un valor cuantificado, en base a eso tomar decisiones, o en base a esa evidencia tomar decisiones, vamos a elegir herramientas que abarquen todo lo que es la identificación, el análisis y la evaluación. Como ven, hay muchas que no aplican para todas las etapas de la gestión de riesgo. Nosotros vamos a utilizar esta, análisis del modo de fallo y los efectos, que es muy aplicable para todas las etapas de la gestión de riesgo. Si bien lleva un poco de trabajo cuando uno no tiene tanta experiencia o cuando tiene muchos procesos y complejos, pero es una herramienta muy, muy buena para tener muchos datos muy importantes. Bien, también pueden ver en este cuadro que tiene un nivel medio para todos los factores que interesan a la hora de elegir una técnica, como les decía recién, en cuanto a recursos, en cuanto a la complejidad de la técnica y a su desarrollo, en cuanto a la cantidad de información. Entonces, es una de las técnicas más elegidas, digamos, si nosotros queremos tener un desarrollo de la gestión de riesgo con los detalles necesarios para el proceso. Como les dije, hay herramientas cualitativas y cuantitativas, hay procesos donde nosotros quizás con herramientas cualitativas es suficiente, y procesos que tienen más complejidad en donde necesitamos tener un número que nos cuantifique ciertos aspectos de la gestión. Bien, el ANFE, que era las iniciales del análisis del modo de fallos y sus efectos, en realidad es del modo de fallos potenciales. Esta herramienta nos sirve para que nosotros identifiquemos los eventos que pueden hacer que nosotros no cumplamos el objetivo de cada actividad, cuáles son las causas de que esos eventos ocurran y cuáles son las consecuencias o sus efectos. Entonces, nosotros así podemos analizar un escenario futuro teniendo todos los datos relacionados a ese evento. El modo de fallo es a lo que se le llama el evento en sí que puede impedir que yo cumpla el objetivo. Se divide en 4 etapas. En la primera, nosotros vamos a formar los equipos de trabajo. Si tenemos una empresa, una organización con varias áreas, es importante incluir en nuestro equipo uno de cada área para que se eliminen un poco lo que son los sesgos de las áreas, en donde la gente que no es del área puede quizá identificar eventos que la gente del área no los identifica porque está inmerso en el tema. Siempre una mirada externa es buena para identificar cosas que nosotros necesitamos. Entonces, en este equipo podemos incorporar administrativos, gente de mantenimiento, gente del depósito, gente de producción. Si somos poquitos en la organización, 2, 3, bueno, armemos el equipo con los que somos. También está la posibilidad de armar equipos mixtos, en donde se contrata gente externa para formar parte del equipo, para liderar quizás la gestión. Entonces, en cada una de las etapas nosotros vamos a ir recopilando información para diseñar esta gestión. Entonces, la primera vamos a formar los equipos, vamos a establecer los criterios de evaluación, vamos a descomponer nuestro proceso para poder identificar los modos de fallos, causas y efectos. Ahora lo vamos a ver bien en detalle esto. Determinar la probabilidad de ocurrencia, la detección y el impacto en cuanto a severidad de cada evento,
Y por último, en la última etapa, lo que vamos a hacer en base a los datos que nosotros obtengamos, ver si necesitamos implementar planes de acción o no. Entonces, les decía, en la reunión del equipo es importante que al margen de que sea un equipo multidisciplinario, si es posible que se haga, que cuando nosotros formemos el equipo empecemos a establecer criterios de trabajo. Por ejemplo, es importante que cuando nos reunamos establezcamos todo lo referido a el vocabulario que vamos a utilizar. ¿Se acuerdan que la clase pasada hablamos un poco de peligro, hablamos un poco de riesgo? Bien, entonces, incorporar gente al equipo y empezar a nivelar lo que es la información que se debe tener respecto a quién... Perdón, ¿hay una pregunta? No. Respecto a quién se le envía la información solicitada, quién lidera el equipo. Recuerden que en esto tiene que estar muy comprometida la alta dirección, dirección técnica, dirección ejecutiva, para que el líder del equipo tenga la autoridad para solicitar la información. Vimos también en la clase pasada que era muy importante el flujo de comunicación y solicitud de información como marco de referencia, porque este flujo de información bidireccional o unidireccional, dependiendo que sea, con las áreas o con alta dirección, va a ir enriqueciendo la gestión y va a ir aportando información a nuestra matriz. Entonces, cuando formamos el equipo, unificamos criterios, unificamos vocabulario, nivelamos para saber a partir de acá cómo partimos, se le informa al equipo cuáles son las etapas, se les informa cuáles son las actividades que tiene que desarrollar cada uno. Es muy importante que directamente todas las directivas se den cuando se forma el equipo. Los conceptos de partida es un poco lo que hablamos también en la clase pasada, conocer el proceso. ¿Se acuerdan que teníamos que conocer el proceso y conocer las actividades del proceso? Entonces, en el equipo vamos a hablar del proceso, de qué actividades componen el proceso, vamos a ver cuáles son los objetivos de esas actividades para que podamos identificar los eventos. Vamos a tener en cuenta el estudio que hicimos del contexto interno y externo y también de la matriz de partes interesadas. Vamos a ver qué partes interesadas influyen de alguna manera en este proceso que nosotros elegimos estudiar. Hablo del proceso porque recuerden que lo vamos a ir haciendo por etapas. No podemos tomar a toda la organización y hacer todo el estudio en simultáneo, sino que vamos a ir haciéndola por procesos, por áreas, para poder hacerlo detalladamente y que sea coherente el resultado. Si nosotros lo hacemos en simultáneo, todos los procesos de la organización a la vez, por empezar vamos a tener que tener un equipo por proceso. Si es muy necesario y muy urgente, dividimos equipos por cada proceso y cada uno va a ir trabajando en simultáneo con las mismas etapas. Las herramientas que van a complementar esta gestión generalmente se usan cuando estamos en la reunión de equipo, las tormentas de ideas, en donde cada uno aporta y todos aportan y todo es importante y todo registramos y después elegimos, pero es una de las más utilizadas. Y los criterios de evaluación, esto es muy importante, porque una vez que está conformado el equipo, que sabemos qué proceso vamos a estudiar y qué actividades incluye ese proceso, vamos a tener que determinar primero cómo vamos a implementar las acciones. Este cuadrito que ven acá abajo es relativo porque es propio de cada organización. Si la organización determina que las acciones inmediatas se van a implementar cuando yo tenga un valor de IPR, que a esto quizás lo van a entender bien cuando veamos el caso,
pero superior a 80, entonces todo este cuadrito va a cambiar, va a decir, bueno, yo voy a aceptar los riesgos que sean menores a, qué sé yo, 30, 50, cada organización lo determina. A corto plazo, cuando esté entre 50 y 80, y vamos a iniciar acciones inmediatas cuando sean mayores a 80, 75, 70, lo que determinen. Pero eso se va a establecer en la primera etapa. En esa etapa van a definir entonces cuáles son los valores de IPR para iniciar acciones inmediatas, a corto plazo y mediano plazo, y van a definir qué tiempo incluye cada acción. Es decir, acciones inmediatas. ¿Cuánto tiempo se considera para acciones inmediatas? En algunas organizaciones serán 48 horas, en otras una semana, en otras 2 semanas. Eso es relativo a cada organización y lo maneja cada organización. No hay nada que establezca cuál es el tiempo que debe ser, porque al ser una gestión dinámica, como habíamos visto en la clase pasada, y que depende tanto del contexto, cada organización debe determinar esos parámetros. Entonces, en esta reunión se va a establecer cuáles son los índices a partir de los cuales se implementan las distintas acciones, qué tiempo incluye cada acción, y en base a las tablas que les mandé yo por el PDF, se pueden utilizar esas tablas o se pueden generar nuevas tablas o se pueden adaptar esas tablas, ¿sí? Eso también es relativo a la organización. En algunos lugares van a ver que cada uno diseña su tabla, cada organización diseña su tabla, es decir, utilizan una escala del 1 al 5 para la severidad, la ocurrencia y la detección, y determinan qué significa cada valor, el 1, el 2, el 3, hasta el 5. Y hacen como un análisis semi-cuantitativo, pero no es tan exhaustivo, ¿sí? Es subjetivo, pero no es tan exhaustivo. Entonces, diseñan una matriz con esas tablas y utilizan esas tablas, y después calculan en base a eso. Yo prefiero particularmente las tablas que son del 1 al 10, que son las que les mandé, porque nos dan más nivel de detalle. Entonces, pero cada uno elige cómo quiere hacer la puntuación. En la segunda etapa, ya en la primera habíamos visto qué proceso íbamos a estudiar, qué actividades incluía ese proceso. Entonces ahora vamos a usar el flujograma, que les dije en la clase pasada que era importante que lo tengamos. Si no lo tenemos en el manual de calidad o en el manual de procedimientos, el flujograma lineal, podemos diseñarlo. Y es muy importante porque es el punto de partida del uso de nuestra matriz de ANFE, nuestra herramienta. Entonces, usamos o el flujograma que tenemos o diseñamos un flujograma, pero básico. Es decir, no necesitamos que tenga información complementaria, porque lo que necesitamos básicamente es identificar las actividades y la secuencia, no más que eso. Vamos, entonces, una vez que tenemos el flujograma, vamos a numerar las actividades principales. No vamos a tener en cuenta para numerar las decisiones que tomemos en el flujograma. Las vamos a tener en cuenta cuando nosotros analicemos las causas, quizás, pero no para utilizarla en la matriz. En la matriz solo vamos a usar las actividades principales del flujograma. Y después, con estas actividades, vamos a completar la matriz, que es esta. Entonces, ustedes ven que tiene un membrete, que este también se puede cambiar y se puede adaptar a cada organización. Generalmente acá va qué proceso vamos a estudiar, las áreas involucradas y las actividades. En actividad va a ir
las actividades del flujograma que nosotros numeramos. ¿Recuerdan? Le pusimos del 1 al número que sea, consecutivo ascendente, entonces en ese mismo orden la vamos a colocar en la matriz. El número de actividad y la actividad, como está en el flujograma. Esta etapa, esta parte de la matriz, fíjense que la matriz está dividida en muchas partes, tiene una parte, un área que es para identificar los riesgos, otra que es para analizarlos, el tratamiento y el monitoreo. En la primera vamos a identificarlo, entonces colocamos el número de la actividad, el modo de falla que les dije que era el evento que podía suceder para que yo no cumpla el objetivo de la actividad, cuál es la consecuencia de que ese evento ocurra y hasta ahí llega la identificación. Identifico el evento y la consecuencia. Para analizarlo, tengo que ver cuán grave es que ocurra, por qué ocurre, la probabilidad, si existen controles o no, y cómo lo detecto. En base a estos 3 datos, yo los voy a multiplicar y voy a obtener un valor que es el índice de prioridad de riesgo, que este es el valor que va a determinar qué acciones tengo que tomar para tratarlo. Una vez que tengo el índice, entonces establezco qué acciones se recomiendan, quién es el responsable de implementarlas y en qué plazos. Recuerden que habíamos visto que de acuerdo al IPR era el plazo de acción de implementación de las acciones. Y una vez que yo trate los riesgos, los voy a monitorear o les voy a hacer el seguimiento. Es decir, implemento las acciones y veo si esas acciones hicieron que mi IPR baje como yo espero o no. Si yo estoy con esas acciones disminuyendo la probabilidad de ocurrencia o aumentando la probabilidad de detección para que baje mi IPR. Algo muy importante, la gravedad o severidad, que lo pueden ver también, es un dato que no va a cambiar, porque cuando algo incumple, por ejemplo, la legislación o pone de riesgo de vida a una persona que tiene gravedad 10, eso no va a cambiar con nada de lo que yo haga en la gestión. La gravedad va a ser la misma siempre. ¿En qué variables puedo influir yo para tratar mis riesgos? En la probabilidad de que ocurran y en la probabilidad de detectarlo. Como dijimos al principio, la detección va de la mano de los controles que nosotros tengamos implementados. Estas son las tablas que yo les mandé de severidad. Si se fijan, tenemos del 1 al 10, en donde el 1 no representa gravedad o severidad, el impacto del evento, y el 10 y el 9 es el máximo puntaje en donde está comprometido un daño a las personas o se afecta el cumplimiento legal, es decir, si yo tengo riesgos que impiden o eventos que impiden que yo cumpla la legislación o la normativa que regula mi actividad, entonces se le asignan valores altos, 9 o 10. Ahora, nosotros tenemos que tener en cuenta, para implementar esta tabla, primero, ¿qué acciones requiere? Por ejemplo, si yo tengo insatisfacción del cliente con devolución del producto, si tengo y pide acción directa de dirección, si tengo, por ejemplo, no hay reclamo o insatisfacción del cliente o no tengo registro, es decir, nosotros vamos a tener que evaluar si el impacto de ese evento va a impactar directamente en el cliente, si necesita acción directamente de la dirección ejecutiva, dirección técnica o
de directamente la gerencia del área o el responsable del área, es decir, de qué nivel jerárquico necesita la acción, si impacta en el desempeño de la empresa, si hay una devolución de producto, si directamente no afecta mi indicador o apenas representa un inconveniente para el proceso, pero se cumple el objetivo. Bueno, estas son las tablas que cuando se forma el equipo hay que sentarse y evaluarlas bien para ver cómo se van a establecer los parámetros. La probabilidad de ocurrencia, y esta es una tabla que es medio difícil, pero generalmente, ¿cómo la adaptamos? Bueno, también del 1 al 10 tenemos en donde 10 es el fallo inevitable y el 1 es la probabilidad remota de que ocurra. Entonces, del 1 al 10, 10 es máxima probabilidad de que ocurra, 1 es la mínima, y nosotros vamos adaptando esta tabla de acuerdo a, puede ser, como vimos anteriormente, en base a datos históricos, en este proceso, ¿qué probabilidad de ocurrencia tengo de este evento? Si tengo registro, ¿verdad? Entonces, podemos utilizar esos datos históricos para armar la tabla o directamente adaptar una tabla y la establecemos en la reunión de equipo. Como les dije, esto es propio de cada lugar y cada uno lo adapta a su organización de acuerdo a su contexto. Entonces, vamos a ver cuando veamos el ejemplo práctico cómo podemos aplicar la tabla de probabilidad de ocurrencia. Podemos hacerlo en forma cuantitativa o semi-cuantitativa, pero siempre vamos a tener que asignarle un valor. Entonces, dependiendo de la cantidad de veces que tengamos registro de que ocurrió el evento, podemos diseñar la tabla. Si nosotros no tenemos registro, pero sabemos por el responsable del área que forma parte del equipo, o cuando estamos con la comunicación y el pedido de información, preguntamos, ¿cuántas veces en el mes puede ocurrir este evento? ¿Cuántas veces en el año? ¿O cada cuánto ocurre? Y generalmente los que están en los operativos de área conocen esas frecuencias, pero no están registradas. Bueno, podemos usar esos datos subjetivos para poder armar nuestra tabla. Y esto justamente es una oportunidad de mejora, darnos cuenta que necesitamos registrar. Entonces, a partir de ahí vamos a empezar a registrar eventos para poder después hacer nuestras tablas más objetivas en base a datos. La detección también del 1 al 10, en donde cuanto mayor sea el número de detección que yo ponga en mi matriz, mayor va a ser mi valor de IPR. ¿Por qué? Porque quiere decir que cuando mayor sea el número, menos controles tengo yo sobre esa actividad. Si yo tengo valores bajos de detección, quiere decir que los controles que tengo implementados funcionan. Si tengo un 1, un 2, funcionan bastante bien. Si tengo un 6, un 7, tengo controles quizás, pero tengo que ajustar algunas cosas. Entonces, en base a este valor también yo voy a tener que determinar qué tipo de controles tengo y si los que tengo sirven o no. Esta tabla es muy importante, también es adaptable, aunque tiene más posibilidades de clasificación y más posibilidades de adaptarse que la de probabilidad, por ejemplo. La probabilidad es como más matemática. Esta tabla es más fácil de usar que la de ocurrencia. ¿Qué respuestas podemos tener frente al riesgo? Bien, nosotros, la supresión, eliminar el riesgo es casi imposible. Si bien la bibliografía nos habla de que la supresión puede ser posible en empresas donde las actividades, las implementaciones, las medidas son exitosas, es decir, bueno, yo detecto cuál es mi modo de fallo
implemento la acción y ya no volvió a ocurrir porque tengo un nivel de detección alto, perdón, con muy buenos controles, entonces ese riesgo quedó suprimido. Bueno, es medio raro que pase, pero puede pasar. Cuando nosotros ya tenemos una gestión bastante robusta, una gestión de riesgos bien madura, en donde lo que vamos haciendo es ir mejorando los controles para ir bajando el IPR. No es habitual que ocurra, pero puede pasar. La transferencia. Habitualmente cuando tenemos una empresa que es o una cadena donde hay muchas filiales o hay sucursales, hay ciertos riesgos que son asociados a algunas actividades que dicen, no, bueno, vamos a transferir los riesgos de esta actividad a esta sucursal que realice la actividad de esa sucursal y se le asignan todos los riesgos a esa. Es decir, no vamos a anular el riesgo, sino lo que vamos a hacer es direccionarlo hacia otra sucursal. En la organización el riesgo va a estar, pero no va a estar en todas las filiales o en las sucursales, sino que las vamos a direccionar a una. La mitigación es lo que habitualmente hacemos con la gestión, que es en base al valor que obtenemos, a ese valor de IPR que obtenemos, lo que hacemos es tratar de reducir el impacto. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, directamente influyendo sobre las variables que vimos recién para que si se produce el evento, el impacto sea menor para la organización y para el objetivo de la actividad. La explotación del riesgo, bueno, un poco lo que les decía recién, no todos los riesgos son negativos, a veces esos riesgos pueden transformarse en oportunidades de mejora para la organización. ¿Cómo? Por ejemplo, lo que les decía recién, si nosotros tenemos eventos que suceden en un área que son frecuentes, pero nosotros no tenemos registro, bueno, esta falta de registro hace que no pueda gestionarse, hace que no se puedan implementar acciones para reducir esa frecuencia, y eso es una oportunidad de mejora. Que yo tenga la posibilidad de empezar a registrarlos para poder empezar a mitigarlos y reducir esa frecuencia, no suprimirlos, pero sí disminuir la frecuencia de ocurrencia. O directamente implemento sistemas de control para que se detecten fácilmente. Entonces, esa es una oportunidad. Si, por ejemplo, yo tengo en una auditoría una no conformidad porque, por ejemplo, no tengo registro de cuando recibo la materia prima, los productos, lo que reciba de mi proveedor, yo no tengo registro, directamente ingresa a mi organización y la verdad que tiene varios riesgos asociados, pero la verdad que yo no registro nada. Esa no conformidad que me evidencia que yo no estoy admitiendo esos riesgos o no los estoy evidenciando, es una oportunidad para mi organización. ¿Por qué? Porque me va a ayudar a que yo no solo identifique los riesgos, sino que, por un lado, tenga mis registros, por otro lado, pueda tener evidencia para evaluar a mis proveedores, por ejemplo, o pueda directamente en base a lo que a las evidencias que tengo, tomar decisiones respecto a si tengo que cambiar cosas en el proceso o no. Es decir, no todos los riesgos son negativos o son malos, sino que en muchas oportunidades esos riesgos nos permiten ingresar oportunidades de mejora. Y es muy bueno verlo así. La aceptación del riesgo es, bueno, en realidad si nosotros, basados en la evidencia que obtenemos en nuestra gestión de riesgos, vemos que hay algunos que pueden generarnos inconvenientes, pero no impedirnos cumplir nuestro objetivo, a lo mejor hacen que tengamos alguna demora o que tengamos que hacer actividades extras, pero el objetivo se cumple igual. Bien, quizás esos riesgos nos den valores de IPR bajos y nos permitan aceptarlos. Es decir, yo puedo
implementar acciones a mediano plazo. En la gestión de riesgos generalmente no se habla de largo plazo, sino inmediato, corto y mediano. Puedo tenerlo en cuenta para gestionar a mediano plazo, puedo ver qué puedo implementar para disminuir la ocurrencia o aumentar la detección, pero es un riesgo que no me va a llevar a una acción inmediata. Yo lo puedo aceptar a lo mejor hasta la próxima revisión, en donde digo, bueno, sí, y lo voy siguiendo para ver que ese IPR no aumente. Mientras se mantenga en el seguimiento de ese riesgo, se mantenga constante y lo puedo disminuir, mejor. Pero si no genera un impedimento para que cumpla mi objetivo, yo lo puedo hacer un riesgo aceptable. Y después yo lo voy a aclarar a eso en mi informe de la gestión de riesgos. Y la última etapa, entonces, en base a los valores de IPR que yo obtuve cuando hice mi matriz de ANFE, entonces voy a utilizar un formulario similar a este. Quizás puedan encontrar algunos otros modelos en donde acá se agrega cuál es la actividad o el modo de fallo, pero eso depende de cada organización cómo le es más práctico. En este plan de mejoras lo que yo voy a hacer es transcribir de mi ANFE los valores de IPR empezando por el más alto en forma consecutiva descendente. Entonces, empiezo por los que debo dar acción inmediata. Voy a informar acá cuáles son las acciones que yo voy a implementar para disminuir ese IPR, quién es el responsable de implementarlas, en qué plazo. El plazo, recuerden que lo establecimos en la reunión de equipo. Si la acción es inmediata, pueden ser 2 semanas, 48 horas, 96 horas, eso lo decidimos en el equipo. ¿Cuál es el plazo? Obviamente, tiene que tener una coherencia. Si esa acción lleva aparejado que yo tenga que solicitar una autorización para hacer algo, comprar algo, tengo que considerar los tiempos que me lleva esa gestión para implementar esa acción. Generalmente no va a ser en 48 horas, mejor si es. Pero si yo decido que mis acciones inmediatas son 24 horas, 48 horas, van a ser para todos los eventos inmediatos, no para algunos. Entonces, por ahí establecer un promedio, decir, bueno, yo voy a usar 3 días, 4 días, una semana como acción inmediata. Entonces, así tengo tiempo de elevar las solicitudes, dependiendo de la complejidad de la organización. Ese es el plazo que vamos a poner acá. De acuerdo al IPR que obtengamos, va a ser el plazo de la acción. Así los vamos a ir numerando hacia abajo. Pueden ser 20, 25, los que sean. El plan de mejora generalmente no tiene una extensión promedio, depende de la complejidad del proceso y la cantidad de actividades que tengamos en ese proceso. Bien, para terminar con la parte teórica, entonces, el ANFE, que es esta herramienta que vamos a usar, es una matriz en donde nosotros vamos a obtener datos que nos van a permitir identificar cuáles son los eventos en cada proceso que pueden impedir que yo alcance mi objetivo. Las fallas o los modos de fallas, recuerden, son los eventos que pueden impedir que yo alcance mi objetivo. Establecer cuáles son sus causas y cuáles son sus consecuencias, cuál es el impacto que puede tener ese evento. Después que nosotros, en base a cada evento, podamos identificar cuáles son las acciones para reducir la probabilidad o eliminarla. Dijimos, es difícil eliminarla, pero no es imposible. Lo que podemos hacer es mitigar. Cuantificar los riesgos de cada proceso. Es muy importante que yo pueda tener ese número, que me diga cuán riesgosa es una actividad de mi proceso y que yo tome dimensión de 10 actividades que tengo en el proceso. Hay 3 que tengo que prestarle muchísima atención y poner todos los recursos para disminuir ese riesgo.
Entonces, una vez que tengo esas 3 gestionadas, puedo empezar a ver las que siguen en un corto plazo. Pero nosotros podemos sospechar quizás en nuestro proceso cuáles son las actividades que por ahí generan más eventos, no conformidades, eventos adversos, desviaciones. Podemos sospecharlo, podemos tener una idea, pero con esta herramienta vamos a evidenciarlo. Y esa es la evidencia que a nosotros nos permite tomar decisiones coherentes, porque lo tenemos cuantificado. Como les decía, podemos tener identificadas cuáles son las actividades de nuestro proceso que representan mayor riesgo. En nuestro macroproceso podemos ver de los subprocesos cuáles tienen actividades más riesgosas que otros. Hay otros que a lo mejor tienen todas actividades que no representan mayor riesgo y otros que tienen muchas. Poder priorizar las acciones es muy importante porque nosotros vamos a abocar nuestros recursos para que lo más inmediato sea lo que gestionemos. No empecemos de atrás para adelante con riesgos que a lo mejor tenemos tiempo de gestionar o que no es necesario gestionar porque los podemos aceptar. La optimización de recursos, cuando nosotros tenemos implementadas, planificadas acciones frente a eventos potenciales, optimizamos nuestros recursos porque ya tenemos, como ya tenemos planificado lo que puede fallar, tenemos identificado, perdón, lo que puede fallar, tenemos manera de optimizar nuestros recursos. Y como les dije, sumamente importante tener evidencia para poder tomar decisiones. Nosotros generalmente en los procesos de nuestras organizaciones, ¿qué evidencias tenemos? Bueno, lo que registramos, los registros que tenemos de las auditorías externas que nos hacen, los registros de las auditorías internas, en donde podemos tener noción y evidencia de las partes del proceso que tenemos que ajustar, y podemos tener evidencia a lo mejor de resultados de proceso. Pero acá vamos a tener evidencia de qué puede fallar para que en forma proactiva yo esté preparado, para que en el momento que falle yo ya sé qué tengo que hacer. ¿Se entiende? Cuando pase el evento yo ya sé qué tengo que hacer porque ya lo tengo gestionado. Entonces no pierdo tiempo, no pierdo recursos porque yo ya tengo planificado lo que tengo que hacer cuando pase. Lo vamos a ver con un ejemplo.